Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Espero que se encuentren bien, espero que todo esté yendo bien en sus vidas. Y bueno, el día de ahora me gustaría hablar sobre Isaías capítulo 5, que la verdad que es un capítulo muy duro. Eh, Creo que, bueno, la verdad que cuando lo estudiaba ayer, porque lo trabajo un día, por ejemplo, hoy voy a trabajar en la tarde un capítulo que creo que sería Romanos, no, Mateo 2, creo, algo así. Eh, lo estudio ahora y lo escribo en Word, lo que estudio, y el día de mañana a esta hora, que son las aproximadamente 4:30 de la mañana, a esta hora grabo porque es cuando hay menos ruido acá alrededor de mi casa. Entonces, para evitar eso, tanto ruido en las horas más tarde, pues. Entonces, ayer mientras hacía esto de Isaías 5, se me erizaba la piel. Bueno, no es que se me erizaba, sino que me daba un cosquilleo en la piel, porque la verdad que es un pasaje muy duro y me duele mucho saber que hay personas en esta condición. Pero nada, sin más empiezo a leer. Dice Isaías 5, un canto acerca de la viña del Señor. Lo voy a leer todo, sé que es algo bastante, bueno, tal vez no todo, pero sí quiero leer quiero que tenga sentido lo que voy a decir ahora. Sin más empiezo a leerlo, dice, ahora cantaré para aquel a quien amo, un canto acerca de su viña. Este es Isaías profetizando, ¿verdad? Eso es lo que Dios le decía. Ah, mi amado tenía una viña en una colina rica y fértil. Aró la tierra, le quitó las piedras y sembró en ella las mejores vides. En medio de su viña construyó una torre de vigilancia y talló un lagar en las rocas cercanas. Luego esperó una cosecha de uvas dulces, pero las uvas que crecieron eran amargas. Ahora, o sea, ahí lo que vemos es eso, que el dueño de la viña hizo todo para que la viña diera frutos, y cuando dio frutos fueron uvas amargas. Ahora ustedes, pueblo de Jerusalén y de Judá, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más podría hacer por mi viña que no haya hecho ya? ¿Por qué, cuando esperaba uvas dulces, mi viña me dio uvas amargas? Déjenme decirles ahora lo que haré con mi viña. Echaré abajo sus cercos y dejaré que se destruya. Derrumbaré sus muros y dejaré que los animales la pisoteen. La convertiré en un lugar silvestre, donde no se podan las vides ni se remueve la tierra, un lugar cubierto de cardos y espinos. Ordenaré a las nubes que no dejen caer la lluvia sobre ella. La nación de Israel es la viña del Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo de Judá es su agradable huerto. Él esperaba una cosecha de justicia, pero en cambio encontró opresión. Esperaba encontrar rectitud, pero en cambio oyó gritos de violencia. Hasta ahí voy a leer y después vamos a leer un par de versículos más quizás, pero para empezar ya en materia, vemos que Dios hizo todo por Israel, pero Israel fue desagradecido y se entregó a sus placeres, no a su creador y cuidador. Eh, Dios, ya lo hemos hablado en otros videos, escogió al pueblo de Israel para que este pueblo fuera obediente. Y si era obediente con Dios, Dios los iba a bendecir abundantemente en todo con las demás naciones, riqueza, salud, animales, propiedades, todo Dios les iba a dar, siempre y cuando ellos eh, se entregaran por completo a Dios y le obedecieran. Y en ocasiones ellos se entregaban y Dios los bendecía, pero obviamente tenían que seguir, tenían que seguir obedeciendo para que Dios los siguiera bendiciendo a ellos. Y lastimosamente el pueblo de Israel dejaba de obedecer a Dios y las bendiciones que tenían las empezaba a usar para lo malo, para sus placeres, para sus excesos, para sus deleites carnales. Y luego querían más y entonces oprimían al pobre, quitaban dinero al pobre para poder tener más ellos y hacían cosas así. Entonces,
A esto se refiere Dios cuando dice que Él hizo todo por ellos, pero ellos le pagaron mal a Dios, le dieron uvas amargas. O sea, no le dieron lo que Él esperaba, que era obediencia, justicia, rectitud. Entonces, creo que lo primero que podemos hablar de esto en cuanto a nosotros es que Dios nos ha dado todo lo que somos y tenemos. Eh, lo que somos y tenemos literalmente viene de Dios. Dios nos creó, Dios hizo un sistema maravilloso para que nosotros existiéramos y estuviéramos ahora acá, yo hablando y ustedes escuchando. Gracias por estar acá. Pero Dios nos ha creado. Dios es el responsable de que estemos acá. Y a pesar de que hayamos tenido vidas duras, que algunos digan, mira, la verdad que yo he tenido una vida muy dura, he tenido mucho de lo cual quejarme o lo cual, no sé, ni agradecer. Eh, sí, es cierto, hemos tenido momentos difíciles, pero también si estamos acá ahora es porque hemos tenido cosas buenas, hemos tenido comida, hemos tenido ropa, y a eso es bastante. Hemos tenido salud para salir adelante. Tal vez no una salud plena, tal vez alguien hasta me está diciendo, bueno, mira, yo estoy en una silla de ruedas. Bueno, pero has tenido comida, has sobrevivido, estás aquí ahora. Y eso es suficiente para poder conocer a Dios. Eso es suficiente para poder buscarlo a Él. Y si lo buscamos a Él, en Él encontramos todo, literalmente. Él nos da todo lo que necesitamos, hasta nos puede dar sanidades extraordinarias. Y si no, nos puede dar gozo, paz, nos puede dar un propósito en nuestra vida. Entonces, Dios nos ha dado lo necesario para que podamos ser plenos. Si nosotros no lo hemos sabido usar, eso no es culpa de Dios, obviamente. Pero lo primero que quiero que seamos conscientes es que Dios nos ha dado todo lo necesario y ha hecho todo por nosotros. Lo más grande es que entregó a su Hijo para que ahora por medio de su sacrificio nosotros podamos llegar a Él. Entonces eh, Dios ha hecho todo por nosotros. Y luego el versículo 5 al 7 dice, déjenme decirles ahora lo que haré con mi viña. Echaré abajo sus cercos y dejaré que se destruya, derrumbaré sus muros y dejaré que los animales la pisoteen. La convertiré en un lugar silvestre donde no se podan las vides ni se remueve la tierra, un lugar cubierto de cardos y espinos. Ordenaré a las nubes que no dejen caer la lluvia sobre ella. La nación de Israel es la viña del Señor de los ejércitos celestiales, el pueblo de Judá su agradable huerto. Él esperaba una cosecha de justicia, pero en cambio encontró opresión. Esperaba encontrar rectitud, pero en cambio oyó gritos de violencia. Vemos que Dios golpeará fuertemente su viña como reprensión, pero por amor. Eh, Dios al pueblo de Israel lo castigaba para que entendiera que estaba haciendo mal las cosas. Y no lo hacía porque fuera un Dios iracundo, un Dios celoso o un Dios aburrido y no le gustaba que Israel se divirtiera. No, lo hacía para que entendieran que estaban haciendo malas cosas, porque eso que hacían, aunque les parecía divertido, aunque les parecía lo mejor satisfacer sus deseos carnales, en verdad estaba siendo dañino para ellos. Y Dios no quería eh, que Israel se siguiera haciendo daño de ese modo, a pesar de que le parecía bien al pueblo de Israel. Pero por eso Dios los reprende y por eso los castiga, porque los ama. Y Dios muchas veces en nuestra vida permite que golpes lleguen para acercarnos a Él y que podamos disfrutar de su amor, porque Él sabe que sin Él no vamos a ser plenos. Sí vamos a tener momentos de alegría, sí vamos a tener buenos momentos con nuestra familia o comprando cosas o alcanzando objetivos, teniendo dinero, teniendo posesiones, teniendo poder. Todo eso te puede dar alegría, pero va a ser momentánea y no vas a alcanzar la plenitud por medio de esas cosas, por medio de relaciones. No, imposible. La plenitud en nuestra vida solo la encontramos estando con Dios. Es así. Porque también hay momentos difíciles donde todas esas cosas no pueden ayudarnos. Aunque tengamos la mayor cantidad de dinero del mundo y tengamos la mayor cantidad de poder en el mundo, hay momentos en los que nada de eso nos puede ayudar, aunque estemos rodeados de todas las personas que queramos, no nos puede ayudar.
Solamente Dios puede darnos en muchas ocasiones en nuestra vida. Entonces, Dios quiere que, que le conozcamos a Él para poder ser plenos, para que Él nos acompañe en esos momentos. Y entonces, cuando conocemos el amor de Dios, es cuando sí alcanzamos la plenitud. Luego me gustaría leer versículos 9 y 10. Dice, pero yo he oído al Señor de los ejércitos celestiales hacer un juramento solemne. Muchas casas quedarán abandonadas, hasta mansiones hermosas estarán vacías. 4 hectáreas de viñedos no producirán ni 21 litros de vino, y 10 canastas de semillas solo darán una canasta de grano. Vemos que si no nos entregamos a Dios, no importa cuánto hagamos, nunca seremos plenos, nunca seremos lo suficientemente felices. Y creo que tenemos que entender eso. No importa cuánto hagamos para buscar la felicidad, si no lo hacemos de la mano de Dios, no vamos a alcanzar esa plenitud. Es imposible. Y esto me parece muy duro porque es como la carrera de ratas, creo que le dicen, ¿verdad? O la carrera del hámster que va detrás de la zanahoria y que corre y corre y corre sobre una rueda para alcanzar la zanahoria, pero nunca la va a alcanzar, nunca va a llegar a ella. Y está enfocado en la zanahoria, y por eso es que el diablo, el maligno, le gusta distraernos con cosas, le gusta distraernos con relaciones y decir que cuando tenga esa relación, cuando tenga novia o cuando tenga esposa o cuando tenga hijos o cuando me acueste con la mayor cantidad de chicas, cuando logre estar con la mayor cantidad de mujeres, no sé, o cuando logre ese trabajo, o cuando saque este título, o cuando llegue a esto, voy a ser feliz. Entonces, al maligno le encanta vernos enfocados en eso y no en Dios, porque sabe que la vida se nos va. Y cada vez estamos más metidos en eso. Y cuando lleguemos a tener ese título, cuando te hayas acostado con la cantidad de mujeres que querías, te vas a dar cuenta que no tenés no estás pleno, no estás lleno, no hay felicidad en vos, no hay paz. Entonces vas a querer acostarte con más mujeres, vas a querer oírte por otras cosas y probar otras cosas con tal de alcanzar la felicidad y va a ser imposible. De nada va a servir alcanzar a tener esas casas grandes cuando van a quedar vacías. De nada va a servir trabajar el montón para generar vino cuando vas a poder generar solamente un poquito. Cosechar el montón de frutos para que al final todo sea basura y solamente te quede poca semilla. No, no sirve de nada, porque sin Dios no vamos a llegar a nada, no vamos a poder ser plenos. Repito, esto es totalmente seguro, solo en Dios tenemos plenitud. Luego versículos 11 y 12 dicen, qué aflicción para los que se levantan temprano por la mañana en busca de un trago de alcohol y pasan largas noches bebiendo vino, hasta tener una fuerte borrachera. Proveen vino y música hermosa para sus grandes fiestas, lira, arpa, pandereta y flauta, pero nunca piensan en el Señor ni se dan cuenta de lo que Él hace. Creo que esa es una de las cosas más duras que más me duele mencionar, y es que muchas veces hay personas que ya están en el punto de no retorno. Y el punto de no retorno no es cuando Dios deja de buscarnos, sino que es cuando nos alejamos demasiado de Dios y entonces simplemente estamos perdidos. Esas personas que dice acá en Isaías, son personas que ya solamente piensan en el alcohol. Y no solamente digamos el alcohol, sino aquellos que, ya digo, solamente piensan en el título, piensan en el dinero, en tener esa posición de poder, en tener esa reputación. Quienes ya solo piensan en eso, y se dan cuenta de lo que Dios está haciendo. Y no porque Dios haya dejado de buscarlo, porque vemos que Dios sigue dándoles lo necesario, sigue poniendo el oxígeno para que ellos puedan respirar, sigue poniendo la tierra para que ellos puedan estar allí, sigue mandando la lluvia necesaria, el calor necesario, Él sigue mandando todo. Pero, pero estas personas no se dan cuenta de lo que Dios está haciendo por ellos. Y si los está castigando Dios de algún modo, ellos no se dan cuenta de eso, no ven que es Dios, porque ellos están enfocados en sus cosas. Y de hecho ya para entonces Dios ya casi ni castiga. Por eso, porque Dios está tan lejos que no puede hacer nada. No puede tocar la vida de estas personas, porque estas personas ya están muy alejadas de Él. Ya digo, no porque Dios deja de buscarnos o hacer lo necesario para que ellos sean conscientes de la existencia de Dios, no. Es porque estas personas ya
ni se dan cuenta. Repito, están muy enfocadas en sus cosas. Y versículo 16 dice, pero el Señor de los ejércitos celestiales será exaltado por su justicia, la santidad de Dios se demostrará por su rectitud. Y es que estas personas que ya están muy enfocadas en su vida, eh, van a ser muestra de la justicia de Dios. Pues estas personas que decidieron alejarse de Dios, van a quedar eso, lejos de Dios. Y Dios va a ser justo y va a respetar la decisión de estas personas. Y lastimosamente muchas veces en esta tierra eh, van a tener callos espirituales para poder sentir a Dios, para poder buscarlo, pero eso no va a ser lo peor. O sea, porque van a vivir miserables, sí van a poder alcanzar tener mucho éxito en lo laboral, en lo profesional, en lo económico, en lo financiero, en lo social, qué sé yo, en todo lo que ellos quieran. Capaz que van a lograr todas las metas que se habían propuesto, pero sin Dios van a ser infelices. Y eso es tener una vida miserable. Pero no solo eso, sino lo peor va a ser el juicio eterno. Cuando estas personas dejen esta tierra en espíritu, dejen esta tierra y entonces sí sean merecedores de lo que ellos pidieron, estar lejos de Dios. Y ahí ese es lo peor, eh, la separación de Dios. Y la separación de Dios es una muestra más de amor de Dios a nosotros, pues Él está respetando nuestra decisión porque Él es un Dios justo. Él dice, si vos me buscas, yo voy a buscarte a vos también, pero si vos te alejas, yo también me voy a alejar. Y Dios es justo. Y estas personas, después de tener una vida miserable acá, van a pasar la eternidad de una forma miserable también. Y eso es muy doloroso, demasiado. Y me duele mucho, ayer leyendo el libro de Lee Strobel me di cuenta, estoy leyendo el libro que se llama El caso de los milagros, perdón que se me trabó un poco aquí la grabadora de sonido, la aplicación, pero decía que estoy leyendo el libro de Lee Strobel llamado El caso de los milagros, un libro maravilloso eh, que, que es eso, te llena de fe, por decirlo así, no quería decirlo así, pero eso te impulsa, te motiva a, a creer y te enamora más del Dios que tenemos. Pero me dolía mucho porque veía que el fallecido, creo que por acá lo tengo, ya digo el nombre de este señor, Christopher Hitchens, eh, fue un ateo y vio que falleció en el 2008, creo, algo así, o en el 2005, no recuerdo. Pero para el 2008 creo que ya estaba, o sí, en el 2008 falleció, no recuerdo. Pero me doy cuenta que ya falleció. Y yo no sabía. Y yo lo había visto en algunos debates con cristianos y me molestaban mucho algunas cosas que él hacía eh, para ridiculizar a los cristianos en sus debates. Pero a la vez siempre tenía compasión y yo decía, este señor, ojalá que piense bien y que llegue a Dios, que se dé cuenta que está equivocado él y que Dios sí existe y aquí están las pruebas y tal, y que Dios lo ama, pero lastimosamente, no sé, creo que murió y con la idea en todos de que era ateo. Y siempre te queda la esperanza de que al final esa persona sí haya buscado a Dios en su último segundo y que Dios en su misericordia eh, se lo lleve, pero la verdad es que, no sé, es una lástima. Es una lástima si estas personas se fueron de este mundo con la idea de estar lejos de Dios y Dios va a respetar su decisión. Y de verdad me duele muchísimo. Me duele muchísimo que las personas se vayan al infierno por decisión propia. Si es Luis decía que el infierno está cerrado por dentro. O sea, las personas deciden estar allí. Ellos pudieron decidir estar afuera, pero no decidieron estar allí. Y es una verdadera lástima. Por favor, eh, nosotros no caigamos en eso. No caigamos en eso. Y busquemos a Dios. Estamos a tiempo. Eh,
Finalmente, 19:21 dice, hasta se burlan de Dios diciendo, apresúrate, haz algo, queremos ver lo que puedes hacer. Que el Santo de Israel lleve a cabo su plan porque queremos saber qué es. Qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo, que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad, que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Qué aflicción para los que se creen sabios en su propia opinión y se consideran muy inteligentes. Creo que la burla a Dios se paga cara, no porque Dios sea malo y Él tome venganza de eso, sino porque la burla es síntoma de una ceguera espiritual muy fuerte que nos impide ver que vamos al camino de la perdición. Creo que cuando una persona se burla de Dios, no, no demuestra poder o, no sé, o maldad en su corazón, sino que, o sea, puramente, sino que para mí una persona que, que se burla de Dios lo que demuestra es que no ha conocido quién es Él. En su corazón capaz que hasta cree que Dios no existe, o cree que es un mindundi o algo así. Eh, no ha entendido la grandeza y la majestuosidad que es Dios y no ha entendido tampoco el gran amor que éste le tiene. Y es doloroso ver que Dios nos ama tanto y nosotros le pagamos mal. Pero ya digo, la burla de estas personas lo que hace es eso, demostrar que estas personas están ciegas espiritualmente y lastimosamente van camino a la perdición. Están tan ciegos que ya no les importa, ya no tienen conciencia. Eso es como un episodio de Malcolm en el que Reese está haciendo mal, se está portando mal y lo quieren castigar, pero los papás Luis y Hal se dan cuenta que ya no tienen nada que hacer por él. Eh, o sea, el tipo ya está con la conciencia cauterizada y Hal quiere hablar con él y le dice, mira, la empatía es ponerte en los zapatos del otro y pasar, y sentir lo que él siente. Y Riz le dice, entonces, ¿para qué querés la empatía? O sea, se dan cuenta que la conciencia ya la tiene cauterizada. Y así nos pasa a nosotros muchas veces, que ya tenemos la conciencia cauterizada. Y, bueno, espero que no. La verdad que espero que yo nunca estar en esa condición y espero que quien esté oyendo esto tampoco. Pero lastimosamente allá afuera hay mucha gente que sí, que, que en las redes sociales destila odio y burla a Dios. Y ya digo, eso no demuestra eh, que, que sean rebeldes o algo así, sino que demuestra que no tienen conciencia espiritual, están ciegos y no se dan cuenta que van a la perdición. Y muchas veces a esas personas no se les puede decir nada. Personalmente, creo que yo no puedo decirles nada a las personas que conozco que están en esas condiciones, porque no lo van a entender. Y Y quizás vos también decís, no, pero es que no le puedo decir a esta persona. Y creo que solamente nos queda orar por ellos, interceder por ellos y con nuestro testimonio mostrarles el Dios que existe, el Dios que nos ama y que quiere que demos por gracia lo que por gracia recibimos. Entonces, eh, tal vez nuestro testimonio es luz para ellos. Y si se nos es posible hablarles y compartirles el amor maravilloso que Dios les tiene, pues entonces hagámoslo de la mejor manera, que el Espíritu Santo nos dé sabiduría para poder compartirles la noticia, la buena noticia del Evangelio. Pero esperemos que por lo menos nosotros nunca lleguemos a esas circunstancias. Así que sin más, eso es lo que quería compartirles ahora. Seamos conscientes siempre de la divinidad de Dios y de cuánto Él nos ama y que es Él quien nos ha dado todo para que no caigamos en estas situaciones. Enfoquémonos en Él, que por sobre todas las cosas nuestro corazón, nuestra mente, todo lo que somos esté en Él. Y entonces creo que podremos estar enfocados en Él y iba a decir estar seguro de que vamos a estar en Él, pero Pablo dijo que el que crea que está firme, que se asegure de no caerse. Siempre mantengámonos atentos a estar con Dios. Así que espero haberme explicado de la mejor manera. Gracias por estar acá.
Espero que no haya quedado mal la grabación porque tuve que cortar un par de veces, así que nada, gracias, un saludo y mucho ánimo.